Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bueno, pues aquí vamos a continuar con nuestras clases ahora de manera virtual, pues para que de esta manera se aproveche el tiempo de manera correcta. Eh, Vamos a platicar acerca de algunos modelos adicionales de administración estratégica que hacen falta por eh, platicar, por identificar, por definir, de tal manera que sean adecuados para que se diseñen y desarrollen las estrategias que se requieren para poder eh, diseñar estrategias dentro del proceso de administración estratégica. El, Como bien decía Peter Drucker en alguno de sus textos, que la administración estratégica es hacer bien lo que se debe hacer, pues no hay nada más frustrante para el ser humano que hacer bien lo que no sirve para nada. Palabras sabias quizá que nos pueden ayudar a identificar qué es lo que tenemos que hacer de manera correcta. Cualquier empresa que quiera competir en el mercado tiene que diseñar estrategias, tiene que buscar formas de competir, diseñar acciones para generar ventajas competitivas, que es lo que finalmente se persigue con la administración estratégica. Para ello hablaremos en primera instancia del diamante de Porter. Michael Porter, que es uno de los pioneros de la administración estratégica y dentro de su libro de la ventaja competitiva, pues nos propone un modelo interesante para analizar la forma de enfrentar a la competencia en el sector. En primer lugar, él nos habla de amenaza de nuevos ingresos, es decir, qué competidores podrían ingresar en nuestro mercado que sean una amenaza para nuestro negocio, para nuestros productos. ¿Quiénes son? ¿Cómo compiten en el mercado? ¿De qué forma hacen para enfrentar hoy el problema global que nos compete, ¿no? Otro elemento a considerar son los cambios en el poder del negociador de los clientes, un aspecto de suma importancia en la medida en que los compradores son el eje central de las decisiones del el producto o servicio que ofrecemos en el mercado. Una cuestión muy importante en la medida en que las tendencias son importantes, que estemos al pendiente de ellas para poder analizar cómo podemos hacerle para atraer más clientes, esos clientes que la competencia tiene o que queremos que sean nuestros compradores potenciales. Un tercer elemento a considerar son los productos sustitutos. La pregunta es, ¿existen sustitutos de nuestro producto, nuestro servicio en el mercado? Si es así, ¿cómo podrían estos sustituir al nuestro? Una pregunta muy importante, interesante. ¿Nuestro producto que compite en el mercado es único? ¿Tiene un valor único en el mismo? Y en caso de que no, ¿cómo tendríamos o qué tendríamos que hacer para enfrentar esa competencia tan fuerte que existe en el mismo? Michael Porter es un pionero importante dentro del desarrollo y diseño de estrategias que ayudan y apoyan al empresario a competir en el mercado global, en el sector, en la industria, etcétera, ¿no? Su cuarto elemento a considerar son los proveedores. ¿Qué tan importante es el cambio en el poder que tiene un proveedor en el mercado? ¿Quién es el proveedor? ¿A qué distancia está de nosotros? ¿Qué importancia tiene para que nosotros podamos comprarle a él y no a otros? ¿Cómo le hacemos para seleccionarlo? Mejor precio, menor tiempo de entrega, menor costo de traslado de las mercancías, insumos, entre otras cuestiones. Michael Porter, al analizar estos elementos, propone un cuadro de análisis de la siguiente manera. Las cinco fuerzas de Porter que él
propone de análisis, en primer lugar, la maniobrabilidad de la posición entre los competidores actuales. ¿Cuántos competidores con recursos y capacidades similares hay en el mercado? ¿Esto es favorable, es neutro o es desfavorable para nuestra empresa? Si el número de competidores con recursos y capacidades similares son pocos, entonces es favorable, pero si son muchos, tendríamos un problema. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del sector industrial? ¿Es lenta y rápida? Si es lenta, a lo mejor nos favorece, pero si es rápida, nos desfavorece de manera importante. ¿Qué importancia tienen los costos fijos de almacenamiento del producto o servicio que vendemos, ¿no? En este caso, el costo es alto, es medio, es bajo. Si es bajo, tendría que ser favorable. Si es medio, pues es neutro, pero si es alto, tenemos un problema. Y habrá que buscar cómo hacerle para poder reducir esos costos. ¿Existe una diferenciación de producto o lealtad de la marca del consumidor? Si la diferenciación es baja, entonces a lo mejor es favorable, pero si es alta, tendríamos un problema. ¿Cuáles son las barreras de salida del mercado? ¿Existen o no existen? ¿Los rivales tienen diferentes estrategias, orígenes y cultura? Si existen, entonces a lo mejor son bajas, nos favorecen, pero si son altas, tenemos un serio problema que enfrentar. El segundo elemento es la amenaza de nuevos entrantes, competidores. ¿Se generan economías de escala importantes? Si sí se generan, entonces eh, es desfavorable esto para nosotros porque la economía de escala implica el crecimiento de la empresa en el mercado, ¿no? Una participación de mercado más alta. ¿Hay diferenciación de productos o lealtad de la marca en cuanto a la amenaza de nuevos entrantes? Si no hay, entonces es baja, es favorable, pero si es alta, hay que tener cuidado. ¿Los requerimientos de capital son altos para que ellos entren? Si son altos, entonces nos favorece porque no entrarán. Sus ventajas de costos tienen ventajas de costos independientemente del tamaño. Si tienen ventajas de costos, entonces es desfavorable. Si no, entonces compiten de manera importante con nosotros. ¿Tienen acceso a los canales de distribución? ¿Cómo influye la política gubernamental sobre estos? Estas acciones son importantes analizar para poder desarrollar las estrategias correspondientes para nuestra empresa. El tercer elemento, poder de negociación de los proveedores. ¿Sale? Por ejemplo, está denominado por unas pocas compañías, están más centradas en la industria que venden. Si está dominado, entonces es favorable. Hay costos de cambio de proveedores, amenaza real de integración hacia adelante, es decir, hacia la entrega al cliente, o se pueden integrar hacia atrás, es decir, desde la producción. Aspectos importantes a analizar para poder competir. ¿Qué poder de negociación tienen los consumidores? ¿Compran grandes volúmenes? ¿Se preocupan por la estandarización del producto? ¿Sus productos que adquieren forman un componente de sus productos y representan una fracción significativa de sus costos? ¿Qué beneficios tienen? Etcétera, etcétera. El quinto elemento, amenaza de productos o servicios sustitutos. ¿Existen en el mercado productos sustitutos para el nuestro? Entonces, Porter nos hace una propuesta de análisis de este tipo de elementos para poder tomar decisiones y planear las estrategias que se requieren para poder competir en el mercado. Es un poco de lo mucho que se requiere para lograr ventajas competitivas. Otro modelo de suma importancia es el de la estrategia del Océano Azul. Un modelo interesante. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un desafío para que las compañías abandonen el sangriento océano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que en lugar de repartirse la demanda existente, a veces cada vez más reducida, y compararse constantemente con la competencia, pues esta estrategia plantea crear una oferta de innovación
con valor para el cliente al costo más bajo para aumentar el tamaño de la demanda y dejar atrás de la competencia. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos observar con el circo du Soleil. Este circo originalmente, hace muchos años, pues tenía unas desventajas competitivas importantes. ¿Por qué? Sus precios eran muy altos, tenía pocas estrellas, espectáculos con animales, concesiones en pasillos eran mínimos y múltiples pistas pues casi nulas. Observo aquí, por ejemplo, otros circos y el Ringling Bros, por ejemplo, tenían eh, estrellas, espectáculos con animales, concesiones en los pasillos, múltiples pistas y eso era competitivo para ellos, mientras el Circo du Soleil carecía de estos elementos. Lo podemos observar aquí en esta parte. ¿Qué es lo que tuvieron que modificar para poder competir en ese mercado? Bueno, propusieron diversión, bueno, más bien aumentaron diversión y humor, suspenso y peligro, y empezaron a diseñar estrategias más ambiciosas para competir, quitando del mercado en su curva de crecimiento a los otros circos existentes. Ahí tú observas aquí, por ejemplo, la caída en cascada de esos dos, de los otros circos y el Ringling Bros, por ejemplo. ¿Qué hicieron los del Circo du Soleil? Bueno, pues definieron un tema, refinaron el ambiente, múltiples producciones, música y danza artística, que es lo que a ellos les funcionó y les sigue funcionando hoy en día, por eso son el circo más importante del mundo. Entonces, esta estrategia del Océano Azul implica, bueno, pues que analicemos a la competencia, que veamos qué ofrece, cómo compite en el mercado y con base en ello, pues diseñar estrategias que nos diferencien de ellos y que hagan que nuestra empresa sea competitiva en el mercado local, regional y finalmente en el mercado global. A partir de la matriz eliminar, incrementar, reducir y crear, las estrategias del Circo du Soleil se resumen aquí. ¿Qué eliminaron? Eliminaron las estrellas, los espectáculos con animales y las concesiones en los pasillos. ¿Qué redujeron? Redujeron la diversión y el humor y el suspenso y el peligro. ¿Qué incrementaron? Un solo escenario. Eso es una ventaja competitiva importante. ¿Vale? Y por último, ¿qué crearon? Crearon un tema, un ambiente refinado, múltiples producciones, música y danza artística. Estrategias, acciones que los han llevado a generar ventajas competitivas muy importantes para competir, obviamente, en el mercado. Entonces, el Circo du Soleil es un ejemplo claro de que si administramos de manera estratégica y nos adelantamos a la competencia, podemos ser competitivos en el mercado, tener áreas de oportunidad y buscar aquel modelo que nos ayude a competir de manera global en esos mercados. Bueno, en un tema posterior, pues hablaremos de los otros modelos, por ejemplo, el modelo Delphi, el modelo el Balance Scorecard, el modelo Delta, que son otros modelos importantes de administración estratégica que pueden ayudarnos a diseñar acciones, estrategias para poder competir en los mercados globales. Y bueno, pues muchas gracias, estaremos en contacto en breve para continuar con nuestra clase y por alguna duda estamos en la plataforma de manera continua. Muchas gracias.